Hola damas, bienvenidas al reto de sabiduría, enfoque en Santiago. Estamos muy emocionados de comenzar este viaje con ustedes. Un año más buscando sabiduría y en este año vamos a estudiar el libro de Santiago. Hoy estamos estudiando el capítulo 1 de Santiago, pero antes de comenzar el estudio en sí, entendamos el contexto de este libro. Creo que es útil cuando sabemos quién escribió el libro, el contexto en el que se escribió este libro. Nos ayuda a aplicar lo que vamos a aprender en este libro. Así que lo primero es entender quién era Santiago y de qué Santiago estamos hablando. Muchos eruditos creen que tenemos tres Santiago principales en el Nuevo Testamento, de los cuales dos eran discípulos de Jesús y uno de ellos era el medio hermano de Jesús. Tenemos a los discípulos llamados Santiago, el hijo de Zebedeo, y luego está Santiago, el hijo o fiel. Esos son los dos discípulos. Sin embargo, se cree que este libro fue escrito por el medio hermano de Jesús. Y otro punto interesante sobre eso es que el nombre del autor, su nombre real en griego es Jacobo y en hebreo es Jacob. Y es interesante porque la traducción correcta de esos nombres al inglés sería Jacobo, lo cual es Jacob. En hebreo era el nombre utilizado para Jacobo en el Antiguo Testamento. Entonces me preguntas, ¿por qué usaron Jacobo en el Nuevo Testamento? Hay muchas especulaciones sobre por qué no lo hicieron, pero sabemos que después de que se tradujo la Biblia del rey Jacobo, el libro Santiago, con ese nombre, se quedó así y se volvió tan prominente que muchos eruditos hoy en día luchan por intentar cambiarlo de nuevo a Santiago, y algunos otros eruditos creen que ahora es demasiado tarde. Y se volvió tan prominente que muchos eruditos hoy en día luchan por intentar cambiarlo de nuevo a Santiago, y algunos otros eruditos creen que ahora es demasiado tarde porque la gente conoce este libro tan bien como Santiago. Así que hay muchos pros y contras de que el nombre del libro sea Santiago. Uno de ellos es que la gente piensa que fue uno de los discípulos quien escribió el libro, pero cambia el mensaje en sí. Pero es bueno tener la comprensión. También pensar en la analogía de Jesús, y luego aprendimos que Jesús fue llamado Jacobo, y luego en su árbol genealógico, él proviene de Jacobo, el padre, las dos tribus de Alp, y ahora tenemos a Jacobo, que sería el tercer Jacobo en su familia. Es el medio hermano de Jesús. Así que eso solo para tener un poco más de comprensión sobre esa parte. Los eruditos también creen que este libro es el más judío del Nuevo Testamento, y por eso algunos eruditos pueden querer luchar para que el nombre vuelva a ser Jacobo, porque Jacobo es un nombre judío, muy fuerte y prominente. Cuando se compara con Santiago, tiene más poder en la cultura judía, así que por eso querían que se llamara Jacobo, pero como mencioné, los eruditos creen que este libro es el más judío, el Nuevo Testamento, libro judío en el Nuevo Testamento. Es muy similar al libro de Jeremías, también a los libros de Proverbios y Eclesiastés, y hablemos poco sobre el medio hermano de Jesús. No sabemos mucho sobre él. De hecho, sabemos que la mayoría de la familia de Jesús no creía en él cuando estaba aquí en la tierra. En Juan 7:5 dice que ni siquiera sus propios hermanos creían en él, así que se cree que Jacobo no creía en Jesús cuando estaba aquí en la tierra. No sabemos sobre su conversión, pero se cree que decidió seguir a Jesús después de su resurrección y luego se convirtió en un apóstol. Podemos verlo en algunos versículos del Nuevo Testamento cuando se habla de Jacobo, el medio hermano de Jesús, como un apóstol. Vemos en Gálatas 1:19, por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Galacia, hablando sobre después de su conversión y cómo estaba, aprendiendo con Pedro, quedándose con él. Y en el versículo 19 dice, no vi a ninguno de los otros apóstoles, solo a Jacobo, el hermano del Señor. Así que luego hay muchas otras menciones de Jacobo siendo también un apóstol. Así que en el momento en que escribió esta carta, llamada ahora Santiago, él era un líder en la iglesia de Jerusalén. Así que escribió la carta allí en Jerusalén. Fue escrito un poco antes de Hechos 15, así que Hechos 15 fue el concilio donde Pedro, Pablo y Jacobo, el medio hermano de Jesús, hablaron a la
digamos, congregación, diciendo que iban a difundir el evangelio a los gentiles. Así que ese concilio ocurrió y este libro de Santiago fue escrito antes de ese concilio y se cree que fue escrito antes del concilio porque este libro de Santiago, como mencioné, es el libro más judío del Nuevo Testamento y ese libro fue escrito para el pueblo judío al principio y luego, aproximadamente un año después, celebraron ese concilio y luego entendieron la importancia de difundir el evangelio también a los gentiles. Ahora este libro es para todos nosotros. Agradezcamos la gracia de Dios, pero solo para tener una comprensión de la línea de tiempo, y se cree que este libro de Santiago fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Así que esos son los hechos históricos que creo que son simplemente da un poco de luz cuando estamos leyendo el libro en sí. Ahora vamos al capítulo 1 de Santiago. Así que para el primer capítulo de Santiago dividí el capítulo en tres temas principales, lo cual es gran gozo, nuestros deseos pecaminosos y actuando, como creemos. Así que el primero, gran gozo. Así que en Santiago 1 del 2 al 4, estoy yendo aquí una versión que dice, queridos hermanos y hermanas, cuando vengan a ustedes problemas de cualquier tipo, considérenlo una oportunidad para un gran gozo para ustedes. Saben que cuando su fe es puesta a prueba, su resistencia tiene la oportunidad de crecer, así que déjenla crecer, porque cuando su resistencia esté completamente desarrollada, serán perfectos y completos, no necesitar nada. Es hermoso, ¿verdad? Pero eso es solo el principio. El primer versículo que leo aquí es el que como que usualmente es difícil de entender porque dice, cuando vengan a ustedes problemas de cualquier tipo, considérenlo una oportunidad para un gran gozo. No sé ustedes, damas, pero yo no siento que eso sea un gran gozo. Cuando algo malo llega a mi vida, generalmente tendemos a pensar que hay algo malo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos pensar que cuando vienen pruebas, tribulaciones y cosas malas a nuestra vida? ¿Cómo podemos tomar esto como un gran gozo? También me encanta la versión de estos versículos que dice, considérenlo un regalo alegre, amigos, cuando las pruebas y desafíos vienen hacia ustedes, desde todos lados. Eso es una locura. ¿Sabes que bajo presión tu vida de fe sale a la luz y muestra su verdadero color? Sí, sí que no trates de salir de nada prematuramente. Deja que haga su trabajo para que te vuelvas maduro y bien desarrollado, sin deficiencias de ninguna manera. Niño, esto es pesado. Sí, así que trato de entender. ¿Cómo podemos juntar problemas, pruebas y gran gozo? Y luego, al mirar diferentes versículos de la Biblia, tenemos muchos versículos de la Biblia hablan sobre las pruebas. Incluso Jesús dijo que vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades en este mundo, pero tenemos que mantenernos enfocados en Él. Y uno, Pedro 4:12 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están pasando, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Primera Pedro 1:7-8 dice, estas pruebas mostrarán que su fe es genuina. Así que entiendo que sin pruebas seríamos seres humanos orgullosos y egoístas, y hablo de mí misma, prueba, ¿verdad? Las pruebas y las dificultades que enfrentamos realmente nos ayudan a entender que somos limitados, que no lo sabemos todo y que necesitamos ayuda. Y creo que esto, me gusta ver esas pruebas como una forma en que Dios nos usa para humillarnos, para entender que lo necesitamos, aunque no lo eran, lo eran. Plan de Dios primero para la humanidad, pero la Biblia dice que Él usará todo para nuestro bien y su gloria. Así que creo que Él usa esto para recordar a su pueblo que lo necesita. Como con todas esas pruebas, piensa en tu propia vida. Si no has pasado por algunas pruebas que has enfrentado hasta ahora, ¿qué tan cerca estarías de Dios ahora? No sé ustedes, chicas, pero si pienso en mi vida y en las cosas que he pasado, las pruebas que he enfrentado, fueron las cosas que me acercaron más a Dios. Si pienso en mi vida y lo reflexiono, si nunca hubiera pasado por ninguna de esas pruebas, no sé qué tan cerca estaría de Dios.
lo amaría porque cuando nos enamoramos de Jesús es simplemente muy difícil no amarlo, pero tenemos la tendencia a intentar arreglar las cosas por nuestra cuenta y las pruebas realmente me recuerdan que no puedo hacer las cosas por mi cuenta, que lo necesito. Y luego estar con Él, aunque esté en dolor, estar con Él me da una gran alegría, me da paz. Y sé que todos ustedes pueden testificar que cada vez que están pasando por una temporada realmente difícil, fue Dios quien te mantuvo y fue su alegría, fue su paz que sobrepasa todo entendimiento la que te sostuvo. Así que creo que esa es la gran alegría. Nuestra alma busca por Él. Y me encanta cómo dice la traducción del mensaje que, sabes que bajo presión tu vida de fe sale a la luz y muestra sus verdaderos colores. Y para ser honesta, probablemente tuve temporadas en mi vida donde los verdaderos colores se mostraron, no tenía fe en Dios. Y luego literalmente hice lo que dice el versículo justo después de eso. Él dice, tú, así que no trates de salir de nada prematuramente donde mi fe no estaba en Dios. Así que estaba tratando de salir de esos problemas prematuramente con mi propio poder, con mi propia fuerza. Y luego tuve temporadas en mi vida cuando finalmente maduré un poco y entendí que no importa lo que haga, no podré recomponerme por mi cuenta, que lo necesitaba. Y luego muéstrame. Esas pruebas son lo que me hizo entender que hicieron crecer mi fe. Y luego pasé por algo, crecí mi fe y luego esa fe que creció durante esa prueba me ayudó a soportar la siguiente prueba, me ayudó a soportar la siguiente prueba y parece cansado, agotador cuando lo vemos así, pero también podemos mirar de gloria en gloria. Hay una prueba, un momento de paz, otra prueba, un momento de paz y ver esos momentos de paz como el objetivo porque desafortunadamente en este lado de la eternidad vamos a enfrentar pruebas y es mejor ir a las pruebas con Él, porque tenemos paz, tenemos alegría, así que esa es mi comprensión del primer tema, gran alegría. El segundo en este capítulo son nuestros deseos caminosos. Me estoy enfocando en este de los versículos 13 al 15, dice, y recuerda, cuando estés siendo tentado, no digas que Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer lo malo y nunca tienta a nadie más. La tentación proviene de nuestros propios deseos que nos atraen y nos alejan. Estos deseos dan lugar a acciones pecaminosas y cuando permite que el pecado crezca, da lugar a la muerte. Así que lo primero que llamó mi atención aquí fue al principio del versículo que dice, y recuerda cuando estés siendo tentado. Así que sí, es cuando va a suceder, es inevitable cuando estás siendo tentado. Va a suceder. Así que, pregunta es, ¿está bien? ¿Sabemos que eso va a suceder? ¿Cómo lo resistimos? ¿Cómo podemos, ya sabes, hacer algo para no estar en eso? El pecado. Primero que nada es entender de dónde viene, porque la Biblia es muy clara, Dios es, cuando decimos que Dios está tentando, sabes, Él nunca es tentado a hacer lo malo y nunca tienta a nadie más. Así que, entendiendo que la tentación proviene de nuestros propios deseos, en algunas traducciones se le llama nuestros propios deseos lujuriosos. Así que, primero que nada, entender que las tentaciones vienen de nosotros, no es Dios quien nos tienta. Y luego el segundo, literalmente no culpar a Dios ni a otros por la tentación. Y he estado allí. Si eres honesto, probablemente tú también has estado allí, donde tiendes a culpar a alguien más por los problemas que estás atravesando o a veces incluso a culpar a Dios. No te sientas tan mal contigo mismo porque esto es parte de nuestra herencia pecaminosa. Cuando puedes volver a Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron y Dios le preguntó a Adán qué pasó y qué hizo, él culpó a la mujer que Dios le dio. Así que él culpó a la mujer y a Dios al mismo tiempo. Así que esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Tendemos a culpar a los demás y a veces Dios, he oído tantas veces y creo que lo he dicho antes, no voy a mentir, que Dios me dio este deseo. Así que si Él me dio, Dios me dio este deseo, así que si Él me dio, no es mi culpa, es su culpa. Sí, yo también he oído eso y escuché a un predicador decir algo respondiendo a ese comentario que era muy acertado.
Él dijo el impulso dado por Dios, tomado de la voluntad dada por Dios. Es desobediencia y pecado ante un Dios santo. Déjame leer una vez más. El impulso dado por Dios, tomado de la voluntad dada por Dios, es desobediencia y pecado ante un Dios santo. Así que no es porque Él te dio el deseo que puedes actuar en ello y culpar a Dios por eso. Tengamos ese consenso y entendamos que no podemos culpar a Dios por los pecados y las cosas que hacemos. Entonces, oh, está bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos para no caer en el pecado? Así que, basándonos en esos versículos, podemos ver que la lujuria y los deseos pecaminosos, el versículo dice que nos arrastran. En el versículo 14 dice que nos arrastra lejos de Dios. El deseo, el deseo también da a luz, que es la desobediencia, y luego la desobediencia da a luz a la muerte. Así que tenemos el deseo, entonces cometemos la desobediencia y a luz a la muerte. Y la muerte podría ser tanto muerte espiritual como muerte física. Antes de continuar, un descargo de responsabilidad, la tentación es un pecado. Jesús fue tentado, así que si tú en algún momento todos nos sentimos tentados, en algún momento, así que si sientes o has sentido una tentación, no te condenes a ti mismo. Primero que nada, la condena ni siquiera proviene de Dios, pero entender que la tentación no es un pecado, pero ceder a la tentación sí lo es. Y cuando digo ceder a la tentación, por supuesto, me refiero a actuar en ella, pero también a pensar en ella. Tenemos que entender que cuando permitimos que nuestros pensamientos, ya sean malos o tentadores, nos invadan, también estamos pecando. Jesús incluso dijo en el Nuevo Testamento que el adulterio sería si te acuestas con una mujer o lo que sea, pero ahora si miras con deseos lujuriosos, estás pecando, así que la tentación no es un pecado. Pero también sé consciente de cómo funciona tu mente y resiste las ideas y la tentación que surgen en ella, porque algunas personas tal vez piensen, oh no, pero yo no actúo en eso, está bien, pero estarías pensando en ello todo el día. Así que tratemos de asegurarnos de que estamos llenando nuestra mente con cosas que vienen de arriba. Así que no dejamos que nuestros pensamientos nos lleven a vivir en esa tentación, pensamientos, aunque no actuemos en ellos. Así que, dicho esto, volviendo al deseo, la desobediencia y la muerte, un gran ejemplo. Vi en un predicador, él estaba explicando un poco sobre, ese fue cuando usó a David y Betsabé y algunas traducciones, cuando David vio a Betsabé bañándose, él dice que vio, miró y luego lo que pasó justo después fue una muerte, como una muerte física y espiritual. Él vio a Betsabé bañándose, luego siguió mirándola, así que cedió. La tentación, lo que se convirtió en desobediencia porque actuó en ello. ¿Y luego qué pasó? Después de que organizó la muerte del esposo de Betsabé, y no solo eso, el bebé que concibieron en adulterio también murió después de nacer, así que tenemos la muerte física, pero también tenemos la muerte espiritual, que es la peor muerte de todas, donde después el profeta vino a David y las cosas salieron a la luz y él confesó su pecado, pidió perdón y también antes de hablar sobre la muerte espiritual vemos todas las cosas malas que sucedieron. Después de eso su familia se volvió en su contra, pasaron muchas cosas. Su propio hijo haciendo cosas en contra de David y luego en contra de Dios mismo. Y fue el resultado de su desobediencia. Pero luego, cuando David comenzó a reconocer su pecado contra Dios y pidió perdón, él escribió la oración que está en Salmo 51, versos muy bien, escritos en este salmo, pero es justo después, él reconoció que pecó contra Dios y luego cómo perdió la presencia del Espíritu Santo, porque él dice en el Salmo 51, versículos 7 al 12, voy a leer,
Dice, purifícame de mis pecados y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Oh, devuélveme mi alegría otra vez. Me has roto, ahora déjame regocijarme, no sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, renueva un espíritu leal dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y hazme dispuesto a obedecerte. Así que esta es literalmente una oración pidiendo a Dios que no lo abandone, que no lo deje lejos de su presencia. Debido a la muerte espiritual que ocurrió después, el deseo al actuar sobre él y luego la muerte. Así que la parte buena de todo eso, primero que nada, es la misericordia de Dios. Él es tan bueno y nos da oportunidades tras oportunidades. Y a pesar de todo lo que David pasó, David seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios, porque él pidió perdón sinceramente y realmente quería estar más cerca de Dios. Él se había arrepentido de verdad. Pero lo bueno del lado de la gracia de Dios es que la tentación también se puede vencer. Dios no da la tentación, pero Él nos da todo lo que necesitamos para poder superar la tentación. Y basándonos en los versículos, si leemos Santiago, versículos 16 y 17, dice, déjame encontrarlo aquí, dice, así que no te dejes engañar. Y algunas traducciones dicen que no te dejes engañar, mis queridos hermanos y hermanas. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que nos viene de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces en los cielos. Él nunca cambió ni lanzó una sombra cambiante. Así que lo primero que llama mi atención es no te dejes engañar. Y cuando buscas la palabra, el significado de la palabra engañar es creer en algo que no es verdad. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagamos, creer en algo que no es verdad. Pero si tenemos nuestra mente y nuestro entendimiento para creer en la bondad de Dios y enfocarnos en la bondad de Dios, no seremos engañados. Va a ser más difícil para nosotros caer en la tentación, porque como mencioné, la tentación vendrá, pero cuando creemos en la bondad de Dios, es difícil para nosotros actuar en esa tentación. Y luego enfócate en el resto de los versículos. Dice que todo regalo perfecto viene de Dios, enfocándose en Dios sobre el regalo perfecto que viene de Él y entendiendo que Él nunca cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esas son un poco de todas las cosas que podemos hacer para poder conquistar la tentación, también para estar en comunidad, tener responsabilidad, personas que pueden orar por nosotros. Eso puede ser real cuando estamos tropezando, que pueden estar ahí cuando las cosas no están bien. Y ser honesto, ser vulnerable, poder pedir oraciones. Esas son las cosas que nos ayudan a conquistar la tentación, no tener que lidiar con la tentación solo. Primero que nada, pensar que eres el único que está pasando por eso, porque no lo eres. El uno de pensar que estás sucio, que no deberías tener esos pensamientos. Espera un momento, todos tenemos pensamientos negativos porque somos humanos. Estamos en esta naturaleza pecaminosa, así que no te dejes engañar. También estar viviendo las mentiras que el enemigo te dice, pensando que eres el único, pero necesitas, para ser honesto, nadie va a poder saber si necesitas ayuda, si no pides ayuda, así que usa esta comunidad, usa a las personas que pueden ayudarte a conquistar la tentación. Y el último tema. En este capítulo 1, sé que es un capítulo realmente largo, pero me encanta todo este libro. Pero el capítulo 1 también habla de actuar. Según lo que creemos, ese es el último tema del que quiero hablar. Así que leí un artículo sobre este capítulo y el autor dijo, más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento, Santiago pone el foco en la necesidad de que los creyentes actúen de acuerdo con nuestra fe, que también reflejan tus acciones la fe que proclamas. Voy a hacer esta pregunta una vez más y luego puedes responderte a ti mismo. ¿Qué tan bien reflejan tus acciones la fe que proclamas? En Santiago 1:22 dice, pero no solo escuches la palabra de Dios, debes hacer lo que dice.
De lo contrario, te estás engañando a ti mismo. Lo he dicho tantas veces. El autoengaño es el peor engaño. Uy, estoy tan agradecido que Dios sacó de ese lugar de autoengaño y me colocó en una comunidad donde tengo hermanas que pueden cuidar de mí y házmelo saber. Cuando algo sea verdad, eso es, no vayas en esa dirección, porque no podemos elegir y escoger de la palabra de Dios lo que aplicaremos en nuestras vidas. No podemos decir, oh no, si estoy de acuerdo y voy a usar esto, pero esta cosa aquí, no estoy de acuerdo con eso, no, lo voy a usar. No podemos hacer eso, o creemos o no creemos. Así que, y ahora, incluso estoy diciendo que eso me hace pensar en la revelación cuando Jesús en la carta a una de las iglesias dice, ¿cómo? Ni siquiera eres frío ni caliente, eres tibio. ¿Cómo no podemos estar eligiendo qué vamos a creer y qué vamos a hacer? Y la palabra de Dios, toda la Biblia, la palabra de Dios, esas son las palabras escritas por el hombre, inspiradas por el mismo Dios y no pueden ser cambiadas. Así que si decimos que lo creemos, vivámoslo. Y de nuevo otro, es cargo de responsabilidad, no somos perfectos. Vamos a cometer errores. En este lado de la eternidad no podemos creer que vamos a poder hacer todo perfectamente porque no lo vamos a hacer. Y hay gracia, estamos viviendo bajo la gracia y la misericordia de Dios. Así que la perfección es imposible, pero la progresión es nuestra meta, cada día avanzando para acercarnos más a Dios, para acercarnos más a quienes Él nos llamó a ser. Y por eso, creo en pensar en eso. Incluso en el panorama general podemos ser la única Biblia que alguien más leerá. Así que mostremos la verdadera Biblia, no solo partes de ella. Y con eso terminamos el capítulo 1 de Santiago. Y tengo un desafío para ti para que lo compartas con tu compañero de rendición de cuentas. Pasando al primer tema, gran alegría. Puedes compartir con tu compañero de rendición de cuentas un momento, una prueba, un problema por el que has pasado y has visto cómo caminar esas pruebas con Dios te dio una gran alegría, incluso en medio del dolor. Nunca sabes por lo que ella puede estar pasando y esperamos que ustedes están compartiendo entre sí sus cosas y usando esto como literalmente su rendición de cuentas para acercarse a Dios, pero nunca sabemos cómo tu historia y las cosas por las que has pasado pueden ayudar a tu hermana a superar algo por lo que está pasando en este momento. Así que solo comparte esto con tu compañero de rendición de cuentas y oremos. Gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Gracias porque eres tan bueno. Te ruego, Señor, que mientras estudiamos este libro de Santiago y estudiamos tu palabra, podamos acercarnos más a ti, podemos aprender más sobre quién eres. Y solo te agradezco por los milagros, te agradezco por la sabiduría que nos estás dando mientras la buscamos. Tu palabra dice que a medida que buscamos, a medida que pedimos sabiduría, tú nos la darás. Así que solo te agradezco. Gracias por ser tan bueno. Y gracias por la comunidad de PDW. Oro una bendición sobre cada hermana en este momento. Oro para que se sientan en paz, que sientan alegría. Oro para que estés lleno de bendiciones. Y oro por una semana de revelación. Mientras abrimos este libro, mientras leemos este capítulo, que nos reveles más y más cosas de tu palabra a cada uno de nosotros. Te amamos y te honramos. Y es en tu nombre, Jesús, que oro. Amén. Adiós, chicas. Hasta luego.